Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer primero a la Asociación Argentina de Oncología Clínica y en especial a Florencia y a Emilio por la invitación. A mí me toca hablar sobre las novedades en tumores esófago-gástricos de ESMO 2020. Vamos a discutir estos 4 trabajos que fueron presentados en la presentación, así que en la presidencial, y acá lo que vemos es el avance de la inmunoterapia en esta enfermedad, ¿no? Los primeros 2 trabajos que vamos a discutir son 2 trabajos que comparan quimioterapia más nivolumab en cáncer gástrico y cáncer de la unión esófago-gástrica. Este estudio es el CheckMate 649. Este estudio randomizó más de 1.500 pacientes a recibir quimioterapia sola con Celox o Folfox, o la misma quimioterapia con el agregado de nivolumab. El endpoint primario, los endpoint primarios fueron 2, fueron sobrevida global y sobrevida libre de progresión en la población PDL1 positivo mayor al 5% por CPS. Esta es la curva de sobrevida. Vemos que la sobrevida media favorece a la rama con nivolumab más quimioterapia. La sobrevida media fue de 14.4 meses versus 11.1 para la quimioterapia sola. Esto representa una reducción del riesgo de muerte de casi un 30%, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Vemos que las curvas se separan desde el inicio y se mantienen separadas a lo largo de la evolución del tiempo. Este es un dato muy importante para este estudio, ¿no? El otro endpoint que habíamos dicho, que era un endpoint primario, es la sobrevida libre de progresión, que también favoreció en forma estadísticamente significativa a los pacientes que recibieron la quimio-inmunoterapia, y después se evaluaron subgrupos, por ejemplo, PDL1 positivo mayor al 1%, y todos los pacientes randomizados, y tanto en sobrevida global como en PFS, favoreció a los pacientes que recibieron nivolumab. Si miramos tasa de respuesta, la tasa de respuesta también fue superior en los pacientes que recibieron la quimio-inmunoterapia, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. El tiempo, la duración de la respuesta fue mayor para la quimio-inmunoterapia. Esta es la conclusión de los autores. El nivolumab es el primer anti-PD-1 en demostrar mejor sobrevida y mejor PFS en combinación con quimioterapia versus quimioterapia sola en pacientes con cáncer gástrico, con adenocarcinoma gástrico y de la unión, y también un pequeño porcentaje de pacientes con adenocarcinoma del esófago. Y ellos consideran que nivolumab más quimioterapia representa un nuevo estándar de cuidado para la primera línea en esta población de pacientes. Si vamos al segundo estudio, este es un estudio oriental que randomiza más de 700 pacientes en una población similar al estudio anterior a recibir también quimioterapia basada en oxaliplatino y en fluoropirimidinas orales, más placebo o más nivolumab. Acá los endpoints primarios también fueron sobrevida libre de progresión y sobrevida global, igual que en el estudio anterior, pero sin tener en cuenta el estado del PDL1. Acá entraron todos los pacientes. Acá tenemos las curvas de sobrevida libre de progresión a la izquierda, la curva de sobrevida global a la derecha. La sobrevida libre de progresión se vio beneficiada en los pacientes que recibieron quimioterapia más nivolumab en comparación con placebo más quimioterapia, una disminución de un 32% del riesgo de recurrencia, pero si miramos la curva de la derecha, la de sobrevida, 17 meses de sobrevida media para las 2 ramas, y esto no fue estadísticamente significativo. Entonces, tenemos beneficio en sobrevida libre de progresión, pero no en sobrevida. Igual al estudio, desde el punto de vista estadístico, lo consideran positivo. Tasa de respuestas también fue mejor para la rama con nivolumab, un 10% de diferencia, y la duración de la respuesta también favoreció a la rama con nivolumab. La conclusión de los autores es que nivolumab más quimioterapia demostró una mejoría que fue estadísticamente significativa en PFS, pero no en sobrevida global.
La toxicidad fue manejable, ahora vamos a ver algo de eso, y también ellos consideran que la combinación de nivo más quimioterapia debería ser considerada primera línea, una opción de primera línea en el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? En el adenocarcinoma gástrico y de la unión esófago-gástrica. En la discusión se plantearon algunas preguntas. Una de ellas fue si debemos considerar nivolumab y quimio como un nuevo estándar para estos pacientes, ¿no? Acá vemos en la tabla de la izquierda algunas características de los dos trabajos que comparten algunas similitudes, pero también diferencias, ¿no? Entre las similitudes, bueno, los dos estudios son fase 3, los dos usaron quimioterapia basada en oxaliplatino más una fluoropirimidina, los dos incluyeron mayor porcentaje de pacientes con cáncer gástrico, pero uno, el 100% en el ATTRACTION, la población era asiática, y si bien los endpoints eran sobrevida y PFS en los dos estudios, en el CheckMate 649 era solamente para los pacientes con PDL1 mayor al 5%, ¿no? Mientras que en el otro era irrespectivo del estado del PDL1. En la tabla de la derecha vemos los resultados. En términos de PFS, quimio más nivolumab disminuye el riesgo de recurrencia un 32%, que esto se demostró en los dos estudios, pero en uno hubo mejoría significativa en sobrevida, pero en el otro no. Ahora, ¿por qué no funcionó en términos de sobrevida quimioterapia más nivolumab en el ATTRACTION 4? Una puede ser porque este endpoint no fue orientado a pacientes que tenían PDL1 positivo, ¿no? Eran en toda la población. La otra explicación puede ser esto, las terapias subsiguientes que recibieron a la primera línea, y vemos en las dos barras de la derecha que un 66% de pacientes en el estudio ATTRACTION recibieron segundas líneas. Y en verde, la barra verde son los pacientes que recibieron inmunoterapia en la rama control. Y vemos que el tratamiento inmunológico fue mayor en los pacientes en el ATTRACTION que en el CheckMate 649. Esto podría ser una explicación de por qué del uso de la inmunoterapia en las líneas posteriores pudo haber no beneficiado en términos de sobrevida a esta población. Con respecto a la toxicidad, agregar nivolumab a la quimioterapia aumenta la toxicidad, pero si vemos la discontinuación del tratamiento debido a efectos adversos, vemos que el porcentaje es muy bajo, casi hay porcentaje mayor en términos numéricos, pero no estadísticamente significativo. La mortalidad fue similar en todas las ramas, no hubo un aumento de la mortalidad con el agregado del nivolumab. Y la segunda pregunta que se hicieron es si estos resultados pueden estar influenciados por los biomarcadores. Yo creo que sí. En el ATTRACTION no usaron dentro de los endpoints primarios, no evaluaron a ninguna subpoblación de acuerdo a biomarcadores, ¿no? Entraban todos los pacientes. En el CheckMate sí hicieron análisis por submarcadores, el endpoint primario era para la población con CPS mayor al 5%, y también hicieron una evaluación en la población con PDL1 mayor al 1% y en todos los pacientes independientemente del estado del PDL1. Pero si vemos en la población PDL1 positivo y en todos los pacientes, vemos que el porcentaje de pacientes con PDL1 positivo mayor al 5% estaba enriquecido. Más del 60% en la población general tenía CPS mayor al 5%, PDL1 mayor al 5%. Y esto en la práctica, digamos, esto no es representativo de la población general. En la práctica esto no se ve y quizás esto sea también un sesgo de selección, ¿no? De seleccionar pacientes que son más sensibles al nivolumab. La tercera pregunta que se hicieron es ¿por qué ya hay un estudio publicado y por qué los resultados fueron diferentes, ¿no? El Keynote 062 es un estudio también que compara quimioterapia versus quimio más pembro en primera línea, y este estudio fue negativo, no hubo mejoría en PFS ni en sobrevida media, a pesar de que la población objeto de ambos estudios era muy similar. Quizás la diferencia pueda estar acá, ¿no? Que en los pacientes con en el Keynote 062, un mayor porcentaje de pacientes recibieron segundas líneas y en las ramas controles
un mayor porcentaje de pacientes recibió inmunoterapia, igual que con el Attraction 4. Así que quizás una causa de por qué el estudio Keynote 062 fue negativo puede ser esa, así que bueno, concluyendo con estos dos estudios, el beneficio en sobrevida fue clínicamente significativo. Hubo un beneficio en el CheckMate 649 de casi 3 meses y medio en sobrevida para la población CPS mayor al 5%, esto es muy importante. Y con el Attraction tenemos que tener en cuenta el efecto, el impacto que tienen las segundas líneas, sobre todo usando inmunoterapia en esta población de pacientes. No hay nada que agregar con respecto a los efectos secundarios. Todavía no tenemos disponibles los datos en calidad de vida y los resultados de estos dos estudios representan un cambio en el paradigma del tratamiento de primera línea para esta patología, ¿no? Para los adenocarcinomas gastroesofágicos. Y el otro dato importante es que los pacientes con cáncer gástrico, con PDL1 mayor al 5%, tratados con quimioterapia, con oxaliplatina y fluoropirimidinas, agregando nivolumab, tienen una sobrevida media de 14 meses, que es un hito para los pacientes no asiáticos, ¿no? Bueno, el tercer estudio que vamos a evaluar también es un estudio que evalúa el agregado de pembrolizumab, de un inhibidor de un checkpoint inmunológico a la quimioterapia, pero de tumores del esófago y del unión. En este estudio fueron reclutados pacientes con ambas histologías, tanto con escamosa como adenocarcinoma, y los pacientes fueron randomizados a recibir platino 5-FU más placebo o platino 5-FU más pembrolizumab. Los endpoints primarios fueron dos, sobrevida global y PFS, independientemente del estado del PDL1. La crítica que hizo el doctor Cervantes, que fue quien discutió este trabajo, fue que él no está de acuerdo con incluir pacientes con estas dos histologías. Son dos enfermedades diferentes en un mismo órgano, tienen diferente epidemiología, diferente localización, y de acuerdo al atlas del genoma del cáncer, molecularmente son diferentes. Los tumores escamosos tienen tumores más hipermutados, que mimetizan más a los tumores de cabeza y cuello, mientras que los adenocarcinomas tienen un fenotipo de inestabilidad cromosómica más parecido al del cáncer gástrico, ¿no? Con más amplificación génica y menos, mucho más baja, ¿no? La crítica fue que este estudio incluyó estas dos histologías, que lo único que hacen es generar heterogeneidad en esta población y confusión probablemente en los resultados, ¿no? La otra crítica fue que no usaron el PDL1 como factor de estratificación, ¿no? Que en un análisis preplaneado, que esto también es importante, más de la mitad de los pacientes, el 51%, tenía CPS mayor, PDL1 por CPS mayor al 10%, ¿no? Y la otra discusión es la quimioterapia. Platino 5-FU, si bien es un esquema aceptado, es muy poco usado. Acá tenemos la sobrevida global y la curva de sobrevida libre de progresión. Los pacientes que recibieron quimioterapia más pembrolizumab tuvieron una mejoría estadísticamente significativa en términos de sobrevida media, 12.4 meses para la rama con pembro, 9.8 para la rama con placebo. Y también de nuevo vemos lo mismo que en el CheckMate 649, las curvas se separan y se mantienen separadas a lo largo del tiempo. También hubo beneficio estadísticamente significativo en el otro endpoint primario, esto recordamos es para toda la población, no tenían en cuenta el estado del PDL1. En PFS también hubo beneficio para la rama que recibió quimioterapia más pembrolizumab. Las tasas de respuestas también beneficiaron a la rama de quimioinmunoterapia, un 15% más de tasa de respuesta que la quimioterapia sola. En el análisis de subgrupos, todos los subgrupos vieron beneficiados en términos de sobrevida global y en términos de sobrevida libre de progresión, pero los subgrupos más beneficiados fue la histología escamosa y el PDL1 mayor al 10%, los tumores con PDL1 mayor al 10%. Nada que agregar con respecto a la toxicidad. Hubo un leve incremento de la toxicidad agregando pembro a la quimioterapia
y los efectos adversos inmunomediados fueron, grado 3 o más, fueron realmente muy poco comunes, solamente un 7%. Entonces, como conclusión es que la primera línea con quimio-pembro mejoró estadística y clínicamente sobrevida global, PFS y tasa de respuesta en comparación con quimioterapia más placebo en pacientes con adenocarcinoma, con cáncer de esófago y de la unión esófago-gástrica, ¿no? Y que esto debe ser un nuevo estándar de cuidado para estos pacientes. No hay aumento de la toxicidad, no está reportada la calidad de vida, y los resultados son independientes del estado del PDL1, ¿no? Y ya vimos que los tumores con histología escamosa y con PDL1 más del 10% obtuvieron el máximo beneficio. El resultado en adenocarcinomas es polémico porque solamente menos del 30%, había un 27, 25% de pacientes con histología de adenocarcinoma en esta población, en este estudio. El último estudio es el Checkmate 577. Quiero felicitar a Guille Méndez por su trabajo, figura como uno de los autores principales. Y este estudio randomizó casi 800 pacientes con adenocarcinoma o con carcinoma de células escamosas del esófago y de la unión esófago-gástrica, tratados previamente con radioquimioterapia, con el esquema CROSS y cirugía. Y los pacientes no debían tener respuesta completa patológica. Así que seleccionaban pacientes de alto riesgo, ¿no? Y estos pacientes fueron randomizados de una manera 2-1 a recibir nivolumab o placebo durante un año. El endpoint primario fue la sobrevida libre de enfermedad, y entre los factores de estratificación estaba la histología, el estado ganglionar patológico y la expresión de PDL1 por CPS. Solamente eran positivos en un 16% de la población, ¿no? Así que la expresión de PDL1 fue muy baja en estos pacientes. La crítica, lo mismo que para el 590, el estudio que vimos previo a este, ambas histologías reclutadas, incluyeron solamente pacientes que estaban bien recuperados luego de la cirugía, que esto puede ser un sesgo de selección. Nosotros participamos en este estudio, pero daba tiempo de cirugía, desde la cirugía a la randomización de 16 semanas, pero igual algunos pacientes no alcanzaban a recuperarse. Otro dato que fue criticado es la radioquimioterapia preoperatoria, que no está universalmente aceptada. Hay algunos pacientes que, sobre todo para los tumores de la unión, hay algunos países, perdón, que sobre todo para los tumores de la unión no utilizan la radioquimioterapia y utilizan el esquema FLOT y no los irradian. Y el otro punto importante es el endpoint primario, la sobrevida libre de enfermedad y no la sobrevida global. No está validado DFS como un endpoint principal en tumores esófago-gástricos, y en general se prefieren las intervenciones o los tratamientos que mejoran sobrevida, por ejemplo el estudio MAGIC, el CROSS, incluso hasta el mismo esquema de McDonald, también ha utilizado sobrevida en la adyuvancia. Acá tenemos el endpoint primario de este estudio. Vemos el beneficio del nivolumab, que duplica la sobrevida media libre de enfermedad. 22 meses para los pacientes que recibieron nivolumab, 22.4 meses, 11 meses para placebo, una disminución del riesgo de recurrencia de un 31%, diferencia estadísticamente significativa, separación inicial de la curva que se mantiene en el tiempo. Excelente el resultado de este estudio. En cuanto a la toxicidad, no hay mucho para agregar, es lo que estamos acostumbrados a ver con nivolumab, y los efectos secundarios inmunomediados o potencialmente causados por el sistema inmunológico fueron de muy baja prevalencia. Este es un dato importante, tenemos datos en calidad de vida, nivolumab, los datos en calidad de vida fueron similares al placebo, o sea, nivolumab no empeoró la calidad de vida de estos pacientes. Para concluir, el nivolumab es el primer tratamiento adyuvante en proveer
un beneficio estadísticamente y clínicamente significativo en sobrevida libre de enfermedad, en pacientes con cáncer gástrico y de la unión resecados, tratados previamente con quimio y radioterapia neoadyuvante, y los resultados son independientes del estado del PDL1, fue bien tolerado, no hay mucho para agregar con respecto a los efectos secundarios. Esto no aplica para pacientes que reciben FLOT, por ejemplo, o quimioterapia perioperatoria, y el dato clave es que el seguimiento es corto, solamente 2 años, falta madurar datos, no tenemos datos de sobrevida, no tenemos datos de los tipos de recaída, lo de local o a distancia, así que creo que necesitamos más tiempo de seguimiento para este trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Javier Castillo es oncólogo clínico, lo conocemos del Hospital Alemán. Él es el encargado del área de los tumores gastrointestinales, es un gran amigo. Y ahora le vamos a dar pie al doctor Guillermo Méndez, quien es en este momento jefe de la sección oncología del Hospital Udaondo y oncólogo de la Fundación Favaloro. Guille, no sé si nos escuchás. Guillermo. Emilio, sí. Ahí estamos. Ahí ven la pantalla, ¿no? Ahí se ve la pantalla perfectamente. Perfecto. Bueno, yo voy rápido. No, la verdad que fue el año o el ESMO de gastrointestinal superior, ¿no? En colorectal la verdad que no hubo tantas novedades. Yo voy a nombrar 4 trabajos que fueron los 4 orales y un póster. El primero es el análisis de calidad de vida del estudio de Pembro en MSI en primera línea, que no hace más que agregar otro envión para la aprobación en primera, ¿no? No sé si FIDA ya lo ha aprobado. Como saben, esto se presentó hace muy poquito. Pembro comparado con quimioterapia, elección del investigador en inestables, demostró mejoría en PFS, tiene todavía seguimiento corto, ¿no? Pero una gran mejoría en todos los parámetros de eficacia. Y acá se presentan los datos de calidad de vida basados en 3 herramientas, que son estas escalas que estamos acostumbrados los que hacemos investigación a que el paciente las complete hoy por vía, incluso en las tabletas. Y se comparaba los scores de estas herramientas, si había cambios del basal a la semana 18. Una muy buena compliance, esto a veces históricamente ha sido difícil que los pacientes tengan compliance, pero la verdad que es muy buena, y es muy buena alejada, sobre todo en el brazo de Pembro, no tanto quizá en el brazo de quimioterapia. En general, en esta escala de estado de salud global, ha habido o se ha mostrado en general mejoría, para arriba acá es mejoría, y en las barras que van hacia abajo es empeoramiento, y sobre todo mejoría con el brazo de Pembro y empeoramiento en alguna de los parámetros de funcionamiento para la quimioterapia, lo cual estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando comparamos Pembro o Nivo, o monodroga, sobre todo con quimioterapia, hay gran ventaja en tolerancia. Acá, escala de síntomas, lo mismo. En general, mayoría de síntomas mejorados con, a excepción acá de insomnio, pero mejorados en el brazo de Pembro y empeoramiento en el brazo de quimio. En otro gráfico lo mismo, estado de salud global y acá funcionamiento físico, siempre acá incluso un poquito de mejoría en el estado de salud global y empeoramiento acá en el brazo de quimioterapia. En cuanto a funcionamiento físico, está más mantenido, no empeorado, no diría con Pembro, pero sí hay algo de empeoramiento con quimioterapia. Lo mismo con funcionamiento social y lo mismo con fatiga. Siempre o mantenimiento del basal o incluso mejoría en Pembro y en general cierto empeoramiento para el brazo de quimioterapia. Esta es otra escala, otra de las herramientas, y han sido bastante contundentes. En general, mejoría en el funcionamiento para Pembro y síntomas, y lo contrario para el brazo de quimioterapia. Otro de los endpoints del estudio era el tiempo del deterioro clínico, que es un endpoint que vemos bastante, y que me parece que es más fácil refleja bastante uno de los tantos beneficios que uno puede o pretende dar al paciente, el tiempo de deterioro clínico, y acá también,
si se fijan, hay si uno utiliza pembro, hay casi entre un 40 y un 50% de disminución del riesgo de deterioro en favor de pembro. Acá lo mismo con otra de las herramientas, funcionamiento social, fatiga, también siempre una gran reducción en ese riesgo de deterioro en favor de pembro. Yo después al final voy a dar la conclusión del estudio, obviamente que esto es un elemento más para considerar sin duda en pacientes con MSI. Inmunoterapia, ya no hay duda que es primera línea y estándar en primera, en segunda o en la situación que uno encuentra al paciente de líneas. Al final yo voy a dar también las conclusiones de los estudios. El otro trabajo que se presentó es Rechallenge, este estudio pequeño de Rechallenge con cetuximab y avelumab en pacientes RAS wild type, pretratados en primera línea con anti-GFRs. Este es un poco racional. Uno de los mecanismos de acción sobre todo de cetuximab, no tanto panitumumab, sino más cetuximab, que produce citotoxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces esto quizás lo hace como una potencial sinergia con inhibidores de checkpoint. Así que esto fue lo que se analizó acá. Hay alguna experiencia de combinar, sobre todo en pacientes estables, ¿no? Acá había una pequeña proporción de inestables, pero, por ejemplo, está el trabajo de Nivo Rego, que utiliza un antiangiogénico con un inhibidor de checkpoint. Esta búsqueda de intentar hacer funcionar la inmunoterapia en los estables. Es un estudio de 77 pacientes. Los pacientes tenían que haber tenido una primera línea con quimioterapia y un anti-GFR, una segunda línea y en tercera línea hacían rechallenge con cetuximab y avelumab. Dosis estándar de avelumab, la dosis con carga y semanal de cetuximab, que realmente no utilizamos mucho en tumores digestivos, pero así era el estudio. Endpoint primario sobrevida. Interesantemente, hay casi un 80% de pacientes que hicieron también análisis de biopsia líquida con mutaciones en DNA circulante tumoral, lo cual está muy bien. Esta es había 4% de pacientes con inestabilidad, mayoría obviamente de los pacientes wild type, pero cuando se analizaba en ese caso 80% de evaluación de la biopsia líquida, fíjense que hay un 30% casi que en la biopsia líquida al momento de rechallenge tenían mutación. Esta es la sobrevida bastante alentadora, ¿no? Para una tercera línea, muy por encima de lo que uno puede ofrecer con las terapias orales, bastante similar resultado y sobre todo, esta es la PFS, sobre todo, ahora vamos a ver, vuelvo a la sobrevida global, sobre todo, cuando ahora vamos a ver los análisis de biopsia líquida, bastante complementario al estudio de los italianos, ¿no? Que había demostrado el beneficio de Rechallenge con cetuximab en este escenario. Estos PFS, en cuanto a toxicidad, lo esperable, RAS y diarrea, pero la verdad que no parece preocupar la toxicidad en la combinación. Esto es biopsia líquida y fíjense que en la población que tenía mutaciones en la biopsia líquida de RAS o de BRAF, no había respondedores. Los respondedores que estuvieron solamente los que mantenían el wild type en la biopsia líquida, lo cual confirma lo que yo decía del estudio Cricket, por ejemplo. Un poco, si uno va a considerar esta estrategia, que es muy buena, debiéramos, me parece, mandatoriamente hacer la biopsia líquida. Y esto tiene impacto en sobrevida. La sobrevida de los pacientes que mantenían ese wild type y eran expuestos al rechallenge tenían 16 meses de sobrevida. Así que, interesante. Veo que hay un generador de hipótesis, ¿no? O por lo menos como para pasar en un estudio de mayor escala. Quizá el estudio más interesante fue este, que es el menos complejo en cuanto a droga nueva, lo que fuera bien clínico, y es de todos los días, ¿no? Porque es evaluar cuál es la mejor forma de hacer el follow-up para, desde ya, uno siempre tiene la idea que si detectamos la recurrencia o algún cáncer metacrónico, uno va a tener impacto en la sobrevida. Esto nadie lo había demostrado, por lo pronto hay alguna experiencia inglesa, esto que acá está incluido Uruguay, se fijan en este gran estudio también con países escandinavos, que ninguno había demostrado significativamente que hacer más en el follow-up era mejor. De hecho, metaanálisis tampoco demuestran de la utilidad de ser más intenso en el follow-up.
interesante el estudio y de un trabajo enorme, supongo, el diseño, en fin, es el N, ¿no? Más de 2.000 pacientes, con 12 randomizaciones. La primera era, la más grosera, era hacer SEA o no, y después, dentro de cada grupo, si uno le hacía SEA o no le hacía SEA, había una rama de pacientes que hacían un poco más de intensidad, incluyendo una tomografía, y en el otro brazo era con ecografía. Estas dos randomizaciones se hacían tanto, insisto, en el grupo que hacían SEA como en el grupo que no hacía SEA. Esto es un poco eran estadios 2 y estadios 3. Más o menos había un cierto desbalance acá en los estadios, uno podría decir, pero más allá de todo eso, la verdad que uno mira las curvas de sobrevida por brazo de randomización, por hacer SEA o por hacer tomografía, y no encuentra diferencia alguna, ¿no? Lo mismo en los análisis de subgrupo, uno no ve ningún subgrupo siquiera, quizá había uno con invasión embolia vascular y demás que uno pudiera tener más utilidad acá, uno podría decir, del SEA, pero en la población general, la verdad que esto sobrevida libre de recurrencia, lo mismo. No hay ningún impacto en hacer el SEA o hacer una tomografía en el follow-up del paciente. Lo mismo acá para sobrevida libre de recurrencia en los análisis de subgrupo. Sí, sobre todo en colon, no en recto, la mayoría eran pacientes con colon, se operaban más pacientes, ¿no? Uno mira brazo con tomografía o ICEA o ecografía ICEA y hay más pacientes que se rescatan con cirugía, pero esto tampoco tiene impacto en sobrevida. Entonces, está bien, uno podría decir, bueno, si hago un follow-up un poco más intenso, probablemente puede detectar mayor cantidad de recurrencias, pero al menos en lo que va de seguimiento y falta algún otro análisis un poco más fino, no tiene impacto en sobrevida. El último trabajo de los orales fue este subanálisis del TOSCA, que, como bien saben, que en escenario de adyuvancia de 3 versus 6 meses, TOSCA fue parte del IDEA, con un enorme IDEA, con casi 13.000 pacientes incluidos. TOSCA es la cohorte italiana. El racional es, bueno, no está tan clara, sobre todo el agregado de oxígeno de platino en la población añosa, ¿no? Más allá de que se ha evaluado en algunos de los estudios de adyuvancia, en Celoxa, por ejemplo, y se demostraba cierto beneficio marginal, no así, por ejemplo, no me sale el nombre del otro estudio de adyuvancia. Bueno, acá el primer endpoint era intervalo libre de recurrencia y se comparó la población de más de 70 o de menos de 70 en cuanto a la eficacia de la quimioterapia en los pacientes con estadio 3 que habían sido enrolados en esta cohorte italiana, y también se evaluaba la compliance en tratamiento. Enorme cantidad de pacientes, un 2.360 pacientes, 30% más de 70 y 70 menos de 70. Había algún desbalance en el performance. En los pacientes de menos de 70 años había más PS0, como uno pudiera haber esperado. También en desmedro de la población más añosa, ahí había más tumores, significativamente más del lado tumores derechos, y había más T3, T4. Esto, vamos a ver que esto puede tener algún impacto quizá en el resultado. Estaban bien balanceados los grupos de acuerdo a si había tocado el régimen, ya sea FOLFOS o CAPOX, o 3 o 6 meses, estaba bastante bien balanceado. Hallazgo también esperable, si se quiere, duración de tratamiento, compliance de tratamiento, interrupciones de tratamiento, fueron más frecuentes en la población de más de 70 años. Esto posiblemente haya tenido impacto en este resultado, que más pacientes, un 4% más de pacientes, tuvieron recaídas en los añosos, pero estas son las curvas del primario intervalo libre de recaída, pero cuando en el análisis multivariado se ponen todos los factores, el único que tuvo peso significativo fue el estadio clínico, no así la edad. Cuando se considera, o sea, el foco en la edad no tiene una significancia estadística, de modo que este es el resultado. No nos contesta si el oxalio de platino sirve o no. Esto es más, sobre todo, resultado, todos los pacientes hacían quimioterapia, 3 versus 6, sobre todo la eficacia en añosos. Último trabajo que dentro de los pósters me parece fue el más interesante, sobre todo porque es una pregunta muy clínica y muy de todos los días.
y también porque es de San Pablo, con algunos amigos ahí como Reggie Recherman, que eran pacientes con adenocarcinoma de recto, T3, T4, N0, N1, estadificados con resonancia, y que hacían radioquimioterapia, cirugía, y era un estudio de randomización para evaluar el rol de la quimioterapia post-cirugía, comparado con observación, en este caso, un esquema de quimioterapia que es un NFLOX, que es similar al estudio de adyuvancia de NSDP, el viejo estudio de adyuvancia, parecido al BEFOL que utilizamos subóptimamente nosotros en el metastásico. Lamentablemente el plan era de reclutar más de 300 pacientes y se cerró tempranamente por fallo en el reclutamiento. 132 pacientes en 8 años. Pero hallazgo es que no hubo diferencia. Uno fija sobrevida libre de enfermedad a 5 años, 70 en el brazo de quimioterapia, casi idéntico en el brazo de observación. Lo mismo sobrevida a 5 años, 77 versus 79, por lo cual esto no valida lo que hacemos en general, ¿no? Porque en general hacemos radioquimio, hacemos quimioterapia, radioquimioterapia, el paciente se opera y de acuerdo a la patología, a la anatomía patológica, no es raro que indiquemos quimioterapia basada en óxido de platino. Y esto, por lo menos, es un estudio que se ha cerrado el reclutamiento y con pocos pacientes, pero es como para pensarlo. La conclusión última y diapositiva es ¿qué de todo esto nos cambia la práctica clínica? Yo puse los colores, este color es para lo positivo y lo otro color que fue al azar. El Keynote 177, si mejora definitivamente, mejora la calidad de vida, había mejorado tasa de respuesta, había mejorado PFS y el impacto en sobrevida global es evidente, de modo que esto cambia el estándar, digamos. Hoy día uno no debiera, está el problema del acceso, ¿no? Pero no debiera considerar desde el vamos otra opción que inmunoterapia para los pacientes con inestabilidad. El CAIR, que es el estudio de Avelo Macetuximab, la verdad que no, es como yo decía, y esto fue la crítica, requiere otro estudio más de generación de hipótesis, de combinación de inmuno con algo más en estables, pero obviamente que requiere un estudio más grande de fase 3 idealmente. No queda claro el rol de la inmunoterapia en estables, de acuerdo al estudio. El acceso es un problema, pero confirma también el rol de biopsia líquida como herramienta predictiva en este escenario de rechallenge, que es muy interesante y que de hecho lo usamos a veces en la práctica, pero diría que no nos va a cambiar mucho el estándar de la combinación. El PRODIGE lo pongo en I porque la verdad que el resultado es contundente de lo clínico, pero nosotros decíamos acá, antes de que viéramos la crítica, que era obvio, no creo que cambie a corto plazo la forma de hacer follow-up, porque los pacientes no lo piden, porque en un estadio 3 uno tiene tendencia a pedir alguna tomografía o alguna ecografía y negar el SEDA. Así que yo creo que no nos va a cambiar, quizás nos va a dar un poquito más de fuerza en algún paciente que, o estadios 2 o de alto riesgo, o 3 de bajo riesgo, no diría, o un paciente más añosos, para no andar pidiendo tanto estudio. El estudio Tosca, sí, es otra evidencia de que la edad por sí sola no es un factor porque debiéramos elegir la adyuvancia. Había mayor incidencia de recaídas, pero cuando se analizó la edad como foco no tenía impacto directo. No contesta la pregunta si el rol del óxido de platino en añoso, la verdad que no. Pero en cuanto a la elección de la adyuvancia, y quizás en los añosos lo que hacemos ahora es hacer 3 meses, obviamente, en vez de 6. Y el estudio de adyuvancia post-radioquimio en recto, ni también porque esto confirma los viejos estudios franceses de 5-fluoracilo, el de Bosset, que no había demostrado que 5-fluoracilo al menos, después de radioquimio y cirugía, tenía ningún impacto, con algunas críticas con baja compliance y demás. Pero, al igual que el estudio de follow-up, poco probable que cambie nuestra conducta. Y además, cada vez más estamos utilizando la neoadyuvancia total, así que no sé si va a ser tanto factor de discusión, porque en los pacientes que por resonancia evaluamos que necesitan terapia sistémica, lo más probable es que cada vez la hagamos antes de la radioquimioterapia o antes de la cirugía en sí. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Bueno, Guille, muchísimas gracias, muy Bien. buena tu presentación. Y ahora la vamos a escuchar a Marcela. Marcela Caballido es oncóloga clínica, es médica de planta del Hospital Udaondo, se nos sacó el barbijo. Y ahora escuchamos tu presentación, más que nada sobre hepatocarcinomas y tumores de la vía biliar. Marce. Bueno, gracias por la, no sé si me escuchan, sí, ¿no? Gracias Sí, te por la escuchamos participación. perfecto. Bueno, voy a hablar de casi lo no hablado en ESMO, pero hice mi ejercicio. Mi tema es hepatocarcinoma y tumores de la vía biliar. Con respecto a hepatocarcinoma, hubo una presentación oral y después 36 póster. Para entender un poco la presentación oral, sabemos que el hepatocarcinoma es la quinta causa de neoplasia más frecuente en el mundo y la tercera causa de muerte, y como pueden ver, casi todo ocurre en el este asiático. Y a su vez, la carcinogénesis, prevalencia y presentación clínica también es variable. Occidente, la etiopatogenia es el virus C prevalentemente, y en Asia y en África subsahariana, la hepatitis B va a la cabeza. Esto es importante porque mientras crece el hepatocarcinoma lo desarrolla mediante la cirrosis, el virus B puede causarlo a través de un hígado cirrótico o por integrarse al ADN del hepatocito. Entonces, ahora bien, así las guías europeas y las panasiáticas adaptadas a la clasificación de Barcelona, que es el estándar, la guía que usamos para definir a los pacientes, tienen diferencias. Las guías europeas clasifican a los estadios intermedios, que es el BCLCB, ¿sí? Que es aquellos que son tumores irresecables, multinodulares, en paciente con buen performance y PS0. Los occidentales hacemos quimioembolización y dejamos la quimioterapia para el estadio C, independientemente de que esto sea por invasión portal o por extensión extrahepática. Sin embargo, la guía panasiática, basándose en la clasificación de Barcelona, fíjense la diferencia, ¿no? En el grupo B, en el intermedio, ellos consideran también, más allá del tratamiento locorregional, la resección quirúrgica, lo cual esto se da porque justamente hay muchos pacientes con virus B que tienen hígado sano. Y en el estadio C, fíjense que los dividen si tienen compromiso portal o enfermedad extrahepática, y así van a hacer, si bien la quimioterapia es parte del estándar, los que solo tienen invasión portal les hacen tratamiento locorregional y en algunos muy raros casos pueden llevar a resección. Y esto lleva a que los asiáticos presenten en ESMO este estudio fase 3, que es quimioterapia intraarterial, como la que hacía, recuerdan, ¿no? Nancy Kemery en cáncer colorectal, con Folfox, en pacientes versus TACE, en pacientes con hepatocarcinoma y resecable. ¿Y esto es por qué? Porque el estadio BCLCB es un grupo altamente heterogéneo, donde la eficacia de TACE en tumores de gran tamaño es poco satisfactoria. Miren, la sobrevida mediana es muy similar a la que pasa en la enfermedad avanzada. Y uno dice, ¿cómo podemos mejorar estos resultados? Los tratamientos combinados con TACE más, por ejemplo, antiangiogénicos, generalmente fueron negativos. Terapia sistémica, ¿por qué no? No en tumores tan grandes, uno diría más de 7 centímetros, ¿por qué no? U otros tratamientos locorregionales, que es muy frecuente en Asia, como la quimioterapia intraarterial. Y es así que randomizaron a los pacientes a quimioterapia más Folfox, o sea, quimioterapia intraarterial con Folfox versus TACE, donde el endpoint primario es la sobrevida global y secundario sobrevida libre de progresión. Fíjense que casi el 90% de los pacientes, como les decía, es un estudio asiático, son pacientes con virus B, y una de las características de este trabajo es que hubo mucho crossover desde TACE a quimioterapia intraarterial, pero fíjense que en la rama TACE hubo mucho más resecciones que en la rama, la quimioterapia intraarterial, que en la rama de TACE, ¿sí? Y los efectos adversos, a diferencia de lo que uno piensa, ¿no? Con la quimioterapia intraarterial y la colocación de portal, fueron mucho más frecuentes en TACE que en la quimioterapia intraarterial, a pesar de que estos pacientes cambiaban el catéter con cada infusión de TACE. Bueno, este trabajo demuestra que la quimioterapia intraarterial mejora la sobrevida global y sobrevida libre de progresión comparada con TACE, ¿sí? La sobrevida global 23 meses versus 16 y la sobrevida libre de progresión 9.6 versus 5.4. La pregunta ¿es solo el efecto de la quimioterapia intraarterial? Las resecciones, los pacientes que fueron más resecados en esta rama, ¿no habrán hecho que la supervivencia mejorara? Seguramente, ¿no? ¿Es extrapolable en la población occidental? Claramente creo que no. Hepatitis B y hepatitis C son dos poblaciones totalmente diferentes. ¿Cambiaría nuestra práctica habitual? Creo que por la pregunta anterior yo diría que no. Y aparte porque la verdad que la quimioterapia intraarterial ni siquiera en cáncer colorectal fue usada en nuestro país. Los que intentaron usarla hablaron mucho de efectos adversos y de toxicidades, por lo cual nunca tuvo un lugar en nuestro país la quimioterapia intraarterial. El rol de TACE antiangiogénicos o inmunoterapia en este subgrupo y en pacientes que no son candidatos para TACE, es decir, aquellos que tienen trombosis de la porta, ¿tendrá algún rol la quimioterapia intraarterial?
puede ser factible. Y es así que este estudio fase 2, que compara, es decir, cuál es el rol de a los pacientes que hacen quimioterapia intraarterial, sumarle quimioterapia sistémica, como el sorafenib, ya que tienen tan mal pronóstico, versus quimioterapia sistémica. Acá también fíjense que la mayoría eran pacientes con virus B, y este trabajo demostró que hacer quimioterapia intraarterial con FOLFOX más sorafenib era mejor que hacer sorafenib solo. Recuerden, este es un subgrupo de pacientes que tenían trombosis de la porta, del tronco, que es el BP4, o de las ramas en su comienzo, que es el BP3, y este es el subgrupo del SHARP o del Asian Pacífico que claramente les fue mal. Y hacerle quimioterapia intraarterial mejoró mucho los resultados, tanto en sobrevida como en los dos tipos de compromiso de la vena porta, que estos son pacientes que no son candidatos para hacer TACE y pasarían a quimioterapia sistémica. Ahora bien, la pregunta es, teniendo en cuenta que el tratamiento en enfermedad avanzada del hepatocarcinoma se amplió enormemente y tenemos todas estas combinaciones, más allá del acceso, ¿no?, que es otro capítulo y que da para charlas mucho mayores, y viendo el trabajo presentado en mayo en el New England del 2020 de atezolizumab versus sorafenib en hepatocarcinomas avanzados, donde la sobrevida no fue alcanzada con atezolizumab comparado con sorafenib, y la sobrevida libre de progresión también fue mejorada, y la tasa de respuesta, uno se preguntaría, estas estrategias en enfermedad avanzada, ¿no deberían hacer o pasarán a muy corto plazo a ser parte del arsenal del tratamiento con pacientes con hepatocarcinoma estadio intermedio? ¿Y serán pacientes que vamos a tener que empezar a tratar los oncólogos? ¿Queremos hacerlo? Bueno, es todo un subgrupo de preguntas que íntimamente algunas de ellas debemos contestarnos. Y con respecto a los tumores de la vía biliar, la verdad que no hubo presentaciones orales, hubo 32 póster, y de ellos me parecieron interesantes un metaanálisis de adjuvancia, uno que compara gemcitabina platino versus FOLFIRINOX en primera línea, y otro que es un estudio fase 2 de segunda línea en pacientes que tienen fusión o rearreglo del FGFR2. Sabemos que la cirugía es la única posibilidad de curación en los pacientes con tumores de la vía biliar, son un 15 o un 20% son candidatos quirúrgicos a pesar de ello, y el 80 al 85% presentan la enfermedad resecable metastásica, y claramente la recaída es casi una regla, distancia o localmente según el tipo de tumor de vía biliar y su localización, y en los operados la supervivencia la verdad que es muy variable y también depende del tumor. Y para todos los estadios la supervivencia a 5 años es del 15%, es decir que tanto en adjuvancia como en enfermedad avanzada debemos hacer algo para mejorar estos resultados. Es así que hasta hace muy poco tiempo en adjuvancia no teníamos casi ningún estudio fase 3 y en simultáneo surgieron 3 trabajos que son el BICAT, que era adjuvancia con gemcitabina versus observación para los colangios extrahepáticos, el PRODIGE, que es GEMOX versus observación para tumores de la vía biliar, y el BILCAP, que es capecitabina versus observación. Los dos primeros dieron negativos y el BILCAP, a pesar de tener 10 años de reclutamiento, ¿no? Fue un estudio bien diseñado, pero con 10 años de reclutamiento, la verdad que estadísticamente, en el grupo de intención de tratamiento, no dio estadísticamente significativo, y hubo un ajuste por análisis de sensibilidad, que es allí donde demuestra el beneficio. Es decir, hay como una jugarreta, diríamos, ¿no?, los que no somos tan instruidos en la estadística, que hizo que el BILCAP y que la capecitabina pasara a ser el estándar de tratamiento en los tumores de la vía biliar que hayan sido operados con intención curativa. La verdad que los que hacemos tumores de la vía biliar, adjuvancia con CAPE nos suena un poco raro y pensábamos que quizás gemcitabina cisplatino o algo con gemcitabina era mejor, pero bueno, los otros trabajos dieron negativos. Y como a los franceses evidentemente nos pasaba como me pasaba a mí, que no creían mucho y no entendían por qué gemcitabina en adjuvancia sola o GEMOX había dado negativa, unieron a los dos protocolos y analizaron paciente por paciente y analizaron el resultado. Y lamentablemente les dio que las quimioterapias en adjuvancia basadas en gemcitabina no mejoran con respecto a observación ni la sobrevida libre de enfermedad ni la sobrevida global. Y son muy categóricos en su conclusión y concluyen que la quimioterapia adjuvante en los tumores de la vía biliar basados en gemcitabina no deberían ser más usados como tratamiento después de la resección. Me parece que esto nos marca una conducta que fueron como muy claras, ¿no? Y bueno, es como soportar los trabajos que habían sido hechos por separados, y solo nos queda la ACTICA, que es un estudio alemán que va a comparar GEMCIS versus CAPE, no era observación, pero lo rediseñaron con el resultado del BILCAP, para ver si siguen sosteniendo esto que analizaron los franceses de la gemcitabina en adjuvancia. ¿Por qué? La verdad que no estaría pudiendo responder por qué no tendría un rol la gemcitabina en pacientes con tumores presecados. Y en cuanto a la enfermedad avanzada,
Este trabajo, que es un estudio fase 2, ¿sí?, el America PRODIGE 38, comparó gemcitabina cisplatino versus FOLFIRINOX modificado en pacientes con tumores de la vía biliar con enfermedad avanzada. Y fue un estudio negativo, ¿sí? El endpoint primario era sobrevida libre de progresión, FOLFIRINOX no mejoró la sobrevida libre de progresión, tampoco la tasa de respuesta y tampoco la mediana de sobrevida global. O sea que, hoy por hoy, gemcitabina cisplatino sigue siendo el estándar de tratamiento en primera línea hasta que aparezcan todos los trabajos nuevos con trabajos sobre mutaciones puntuales que tienen los tumores de la vía biliar. Entonces sabemos que los tumores de la vía biliar son muy heterogéneos, ¿sí? Son un grupo muy heterogéneo de tumores que tienen diferentes pronósticos y quizá posibilidades terapéuticas. Pero gemcitabina cisplatino continúa siendo el estándar de tratamiento en primera línea con, en la mejor de las instancias, una sobrevida global de 11 meses, y el FOLFOX constituye el estándar de tratamiento en segunda línea, pero con beneficios limitados, ¿sí? 5 versus 6 meses, observación versus quimio. Pero al año había 25% de pacientes vivos en la rama de quimio versus un 11% en la rama placebo. Entonces, claramente debemos seleccionar mejor a los pacientes y debería ser mandatorio a pesar de las dificultades de acceso para muchas de estas estrategias. ¿Por qué? Porque claramente, y si los dividimos intrahepático, extrahepático y vesícula, las alteraciones moleculares son diferentes entre los grupos, donde las fusiones o rearreglos de FGFR son patognomónicas de los colangios intrahepáticos, y así como también las mutaciones de IDH, preferentemente IDH2, mientras que la amplificación del LRD2 es patognomónica y más frecuente en los colangios extrahepáticos y predominantemente en cáncer de vesícula. Es así que uno diría, capaz que este cuadrito lo pasaríamos arriba, pero que en pacientes progresados a primera línea uno debería proponerles un esquema de quimioterapia y le haría FOLFOX a aquellos que, pudiéndole hacer un análisis mutacional del tejido, ¿no?, como un NGS, para ver si no tiene mutación, en aquellos que no tienen mutación harían FOLFOX, y en aquellos que tienen mutaciones puntuales, uno podría hacerles un tratamiento dirigido en nuestro país si entra dentro de un protocolo de investigación, ¿no? O en algunos casos puntuales, poder pedir a la obra social algunas drogas que sí están disponibles en el medio. Y por eso traje este trabajo de inhibidores de FGFR, porque la verdad es que, bueno, los colangios intrahepáticos, que no son los que predominan en nuestro país, creo que lo más predominante es vesícula y vía biliar extrahepática a nosotros, pero bueno, en los países desarrollados los colangios intrahepáticos son los que más predominan, y los FGFR son una familia de 4 receptores transmembrana que están mutados en un 10 o un 20% de los colangios intrahepáticos, y que son aquellos colangios que no están asociados a infecciones parasitarias y en general son enfermedades más indolentes y de mejor pronóstico. Es así que surge el estudio Fénix, que es fase 2, que compara futibatinib, ¿sí?, que es un inhibidor de FGFR, para ver en endpoint primario era tasa de respuesta objetiva en pacientes progresados a quimioterapia primera línea, y que demostró que futibatinib tiene una tasa de respuesta objetiva de 25%, ¿sí?, versus una tasa de control de enfermedad del 82% y el 37%, y una PFS, fíjense, de 7.2 meses, y el 60% de los pacientes estaban libres de progresión de enfermedad a los 6 meses, y la sobrevida global a los 6 meses era el 86%. Esto lo hace un estudio interesante, y es por eso que ahora está el Fénix 3, que va a llegar el año que viene, para hacerlo en pacientes en estadio 1, ¿no? Y las nuevas drogas que hay estudios reclutando es NUC 1031, que es una gemcitabina modificada que bypassea todos los mecanismos que hacen que no ingrese a la célula o sea degradada o inactivada, ¿sí? Y entonces comparan esta droga, gemcitabina cisplatino, versus NUC 1031 más cisplatino, es un estudio ongoing. Y la otra droga, interesante por su mecanismo de acción, es Bintrafusp alfa, que tiene una actividad bifuncional donde tiene un dominio transmembrana, ¿sí?, que actúa de receptor del TGF-beta. Sabemos que la vía del TGF-beta favorece la transformación, la transición epitelio-mesénquima, elevación de la respuesta inmune, o sea, es una vía de mal pronóstico y de proliferación y metástasis. Y otra vía que tiene una unión de receptor, una hemoglobulina de unión de receptor de PDL1. Y es así que también está activo en el mundo y está por lanzarse en nuestro hospital. Va a empezar el Bintrafusp más gemcitabina cisplatino versus gemcitabina cisplatino en primera línea. Bueno, espero haber sido, a pesar de la velocidad, clara. Muchas gracias.
Gracias, Marcela. Muy buena charla. Y bueno, vamos a hacer las preguntas porque nos queda muy poco tiempo. Con Javier, ya lo tenemos ahí. Javier, en los comentarios que hizo Elizabeth Smith después de la presentación, ella tomó 3 puntos: el impacto de la calidad de vida, que todavía no se sabe bien a nivel del tratamiento de quimio más inmuno versus quimio, en los tumores de la Unión, el 649. La toxicidad, que es una toxicidad aceptable, que ya es manejable, pero bueno, si uno mira los números, hay un 3% más de pacientes que discontinúan el tratamiento por toxicidad en el grupo que hacía inmunoquimio versus el que hacía quimio. Y el tercer punto, más importante de todo, que ya se basa en todo, dice el beneficio clínico, que sí, la rama de inmuno más quimio nos da 3 meses más. Y hay 2 preguntas, y también en la que yo te hago. 3 meses más de sobrevida global, ¿es un beneficio clínico tan marcado para tomarlo como estándar? A ver, lo que pasa es que tenés que ver también la sobrevida de la quimioterapia sola, ¿no? Cuando tenés pacientes, ¿me escuchan, no? Sí. Te escuchamos Cuando perfecto. tenés pacientes que tienen una sobrevida media de 1 año, y esto te mejora 3.3 meses, yo creo que tiene impacto clínico. Si vos mirás el hazard ratio del checkmate, digamos, tenés casi un 30% de mejoría del riesgo de mortalidad, ¿no? Para mí sí es clínicamente significativo, pero digamos, no es para todos los pacientes, ¿no? Yo creo que digamos, hay que mantener la selección por el biomarcador, no es para todos los pacientes, ¿no? Por supuesto que los datos de calidad de vida van a ser importantes, todavía no están disponibles, pero contestando la pregunta de si debería ser considerado un tratamiento estándar, yo creo que sí. Y lo otro que hay que ver, Emilio, no es solamente la sobrevida media, que es lo que venimos hablando siempre con los estudios de inmunoterapia, ¿no? Hay que mirar también la cola de la curva, que si vos mirás la curva, se separa bien desde el inicio y se mantiene separada hasta el final, ¿no? Igual, de todas maneras, no me acuerdo bien cuánto era el seguimiento, me parece que era de un año o de 20 meses en el Checkmate 649, y por supuesto hace falta un seguimiento más largo. Perdóname, era de 12 meses el seguimiento, es de 1 año. Creo que hace falta un seguimiento más largo, pero los datos son muy importantes, son muy interesantes. Tenés beneficio en sobrevida y tenés beneficio en sobrevida en PFS, ¿no? Bueno, otra pregunta acá. Alejandra Pini te pregunta si en el cáncer gástrico para la inmunoterapia hay algún marcador que sea superior, un biomarcador que sea superior al resto, es decir, el PDL1, cantándolo tanto como CPS, la inestabilidad microsatelital, o cambiarías de acuerdo a uno o al otro, si el TMB te ayuda en algo, o harías inmuno a todo. No, a todos no. No, a todos no. No están los datos de la población que es PDL1 negativo, porque ellos mostraron en todos los pacientes, mostraron en la población PDL1 los datos, ¿no? En población de PDL1 positiva mayor al 1% y mayor al 5%. Lo que pasa es, yo lo mostré recién, la población general tenía más de un 60% de PDL1 positivo mayor al 5%. O sea, esa población estaba enriquecida con pacientes PDL1 positivos y no es la realidad. Así que yo creo que hay que seleccionar de acuerdo al marcador, y hasta ahora, de acuerdo a los datos del Checkmate 649, tiene que ser usado en pacientes con PDL1 del 5% o más, ¿no? Por CPS. Igual PDL1 no es el mejor marcador. Claramente en tumores digestivos el mejor marcador es la inestabilidad microsatelital. No sé si hay un análisis con TMB en el Checkmate 649, la verdad que lo desconozco, ¿no? Lo que pasa es que
la incidencia de inestabilidad microsatelital en cáncer gástrico es menor del 5%. Ahí en el checkmate creo que era un 3 o un 4% los pacientes que tenían inestabilidad microsatelital. Pero para mí primero va la inestabilidad y segundo el PDL1. Bueno, y la otra pregunta que te hacen acá también, Antonio Giachetta, es si los pacientes con ER2 estaban incluidos en los estudios. No, eran todos HER2 negativos. Bueno, ahí, Guille, para vos, una pregunta. Una paciente con cáncer de recto, T2N2, sin quimioterapia neoadyuvante, sin radioquimio, cirugía, estadio posoperatorio T2N0. ¿Le harías quimio adyuvante? No entiendo. Es decir, un T2N2... Mal estadificada. Mal estadificada, básicamente. Mal estadificada, así es. Y no. No le harías. No sé, es algo raro que un T2 tenga compromiso del margen circunferencial, no creo. Es un tumor ahí confinado a la submucosa, digamos. A la muscular, perdón, ¿no? La muscular. Es un estadio 1, salvo que uno encuentre se me ocurre margen positivo, pero sería poco probable, supongo. Poco probable. Y Guille, una preguntita. Sí. Si tenés un tumor ahí yuxtanal pegado a la línea pectinia, también un T2. No, ¿qué, operado? Y ese fue mal. La cirugía implica perder el esfínter, por ejemplo. Ah, voy a decir no operado y con un T2N0. Sí. Sí, si es un T2 no va a ser candidato a resección local. Entonces, si la cirugía planificada es un MAIS o interefintérica, que qué sé yo, puede llegar a tener malos resultados clínicos de calidad de vida, por ahí yo en general intentaría radioquimioterapia y watch and wait, sí. Definitivamente. Buscar la respuesta completa. Sí. Bueno, acá Guille te pregunta Santiago Vela, en los pacientes que hicieron seguimiento, el trabajo de seguimiento con cáncer de colon, en cada rama, ¿fueron los que recayeron, fueron rescatados quirúrgicamente, si sabías el porcentaje? No lo recuerdo, pero eran sí, tanto en el que tenía tomografía más CEA o en el que tenía CEA más ecografía, creo que era más del 10% de más probabilidades de rescate quirúrgico. Se beneficiaron en ese sentido con el follow-up. Tanto de incluir CEA como de incluir tomografía. Pero pasa que no tuvo impacto en sobrevida. Entonces, la verdad que hoy hay tantas herramientas, hay tantas líneas en cáncer de colon que es complejo, ¿no?, demostrar beneficio en sobrevida con una intervención que después de cosas. Me da esa impresión, ¿no?, en un approach de estos curativos y que vos tenés una primera recurrencia rescatada con cirugía. Porque quizás el que vos no rescataste después capaz que hizo, y eso probablemente sea motivo de análisis posterior, pero quizás el que no rescataste después tuvo más líneas de quimioterapia o tuvo mejor perfil molecular que el que vos rescataste con cirugía. Entonces, hay varias explicaciones para ese no beneficio. Bueno, vamos a hacerle una a Marcela. Acá pregunta Margarita Toro, la caprecitabina en el carcinoma hepático, ¿qué tiempo debe usar? Y la toxicidad. ¿En colangiocarcinoma decís? ¿Cómo es la pregunta? Sí. Pregunta, consulta, caprecitabina en el cáncer hepático, ¿en qué tiempo debe usar? Y la toxicidad mismo. Yo creo que más que saber vía biliar, me parece. Bueno, vía biliar pensando. Y yo te hago una pregunta porque ya que así te la modifico un poco. ¿Por qué en el avanzado
te funciona la gemcitabina con el platino y en la adyuvancia no, Estoy que en riendo. citabina no funciona y tenés que hacer solamente cape, vamos. Sí, Cambiamos un poco. Justo lo dije, ¿no? Primero, bueno, pensando en la adjuvancia, la capecitabina son 6 meses de tratamiento, es decir, 8 ciclos. No tiene mayor toxicidad. En realidad uno siempre hace el esquema adaptado, ¿no? 2.000 miligramos o 1.800 según el paciente. En general es un esquema bien tolerado. En cuanto a por qué, no sé, ¿qué querés que te diga? La verdad, me faltan datos o moleculares o que puedan explicarlo, y yo todavía tengo dudas. La verdad que yo soy una de los algunos que esperan el resultado de la TICA porque no entiendo por qué un esquema basado en gemcitabina no tiene rol en la adjuvancia, pero bueno. Quería decir algo, Javier, y... Javier está por preguntar hace rato, dale. Si vamos a ser estrictos, la capecitabina tampoco. Yo me había olvidado de esa trampita de modificar... Claro. ¿Viste? Y la verdad, tenía un hazard ratio de 0,81, con la modificación lo bajaron a 0,75. Suena a que lo modificaron para que les dé, ¿viste? Cuando vos... sí, tal cual. Los datos hablan, dicen lo que vos querés que digan. Pero me había olvidado de eso. Es una lástima que en el metaanálisis que mostraste, que incluía el esquema de gemcitabina versus observación y de Gemox versus observación, lástima que no incluyeron a la capecitabina, porque yo creo que igual lo hubiera entrado dentro de los datos de negatividad de resultados, ¿no? Yo creo que si hubieran puesto los 3 estudios, hubiera sido negativo ese metaanálisis. Sí, capaz que la respuesta, claro, capaz que la respuesta sirve es... para algo, la capecitabina es súper marginal, pero bueno. Sí, acá Gerardo te pregunta... Acá Gerardo Arroyo te pregunta, ¿la cape adyuvante a una dosis de 2.500 metros? Sí, no, jamás. Jamás. No, jamás. Bueno. Pero creo que nadie, no sé, la gente que hace mama capaz, pero nosotros en digestivo no la usamos, bajo ningún concepto, la verdad, no sé ustedes, pero... Yo uso 2.000 habitualmente, 2.000. Sí, 2.000 es lo que uno habitualmente usa. Sí, acá Rodrigo Tucumano Segovia pregunta, ¿Pembro o Nivo en segunda línea en carcinoma escamoso de esófago? ¿Pembro o Nivo? Sí, el escamoso. Pembro. La aprobación es de Pembro. La aprobación es en Pembro, sí, exactamente. Pero, a ver, para mí... Yo no le creo demasiado. Son los dos iguales, ¿viste? Pero yo no le creo demasiado a inmunoterapia en esófago gástrico sin PDL1. La verdad sin que no le creo, porque si vos te pones a ver todos los estudios, todos han mostrado beneficio en PDL1 más de 10, incluso los estudios negativos en sus grupos de primera y segunda línea, siempre es así. Entonces, la verdad que después... Si vos empezás a nadar en el estudio, tenés alguna herramienta para seleccionar. TMB hay un subanálisis del estudio de segunda línea, ¿viste? Del 0,61 de Pembro. Eran poquitos pacientes con TMB de más de 10, pero tenían un beneficio impresionante para Pembro también. Así que TMB por ahí es una herramienta a evaluar un poco mejor. También TMB, aprobación agnóstica en tumores digestivos, me parece que faltan datos. Sí. Pues en el estudio de aprobación digestivo hay un neuroendocrino y un cáncer de ano, digamos. Igual, Marcela, perdóname, dale. En el 590, que había mucha población con tumores escamosos, hicieron una evaluación. Viste que el escamoso fue uno de los grupos que más se benefició con el agregado de Pembro, ¿no? Si vos mirás la curva de sobrevida, creo que a 2 años era 30% contra 17% de quimio Pembro versus quimio solo, ¿no? Yo creo que en escamoso, sin mirar el PDL1, yo creo que quizás en histología escamosa no sea necesario el PDL1. En el adenocarcinoma para mí está claro que sí. No sé vos, Guille, ¿qué opinas? No. Yo sigo en la aprobación en el 181 era el beneficio máximo escamoso PDL1 más de 10. De hecho, esa es la aprobación de FDA. Sí. Entonces, yo no creo que cambie. Yo le tenía tan poca fe al estudio de primera línea. La verdad que
me sorprendió el hallazgo te digo por lo que vimos nosotros en nuestros pacientes. No vimos tanto beneficio, la verdad. Lo que pasa es que son pocos pacientes y uno a veces no se da cuenta con un régimen que a veces la quimio tiene su eficacia, ¿viste? En estos tumores escamosos. Pero yo creo que el gran déficit del 590 es el esquema de quimioterapia que no usa nadie en el mundo. Sí. Porque todos los que vamos a usar lo vamos a usar con Folfox seguramente. Y este esquema, y este estudio tenía platino y infusión de 5 días de fluoracilo, lo cual es incompatible, 80 miligramos metro de cisplatino. Es muy poco cómodo, digamos. Igual, en el análisis que hicieron en el 590, evaluaron a los escamosos y a los escamosos con PDL1 más del 10%. Y fue casi igual la sobrevida, digamos, hubo beneficio con Pembro, ¿no? Pembro quimio fue mejor que quimio solo, pero si vos mirás los números, escamosos, PDL1 más del 10 y escamosos, población general, fue lo mismo, digamos, fue igual, no cambió mucho. Eso es la mayoría. Bueno, una pregunta para Marcela. Laura Bansi te pregunta, primera línea en tumores de la vía biliar, luego 6 ciclos de gemcitabina más cisplatino, enfermedad estable o respuesta. ¿Es conveniente, beneficioso suspender el cisplatino? ¿Continúas con gemcitabina sola? Y eso depende de cada paciente, ¿no? Me parece que mucho más tiempo el platino no lo vas a poder sostener, esa es la realidad. También es verdad que a la brevedad el paciente te va a progresar, ¿no? Si es enfermedad avanzada, primera línea, 6 meses, entonces depende de cada paciente. Yo la verdad que por gemcitabina cisplatino, dejarlo con nada, o gemcitabina solo, yo creo que lo dejo en descanso. Si por H o por B decido que no voy a continuar con quimio. No lo dejo en mantenimiento con gemcitabina solo. Y Rodrigo te pregunta, ¿qué biomarcadores usarías o le solicitas a un tumor de la vía biliar progresado a gemcitabina cisplatino? Y lo ideal sería hacerle un Foundation One, ¿no? Pero si no podemos, uno le haría un tumor de la vía biliar extrahepática, ¿qué dijo Rodri? ¿Era extrahepático? ¿O cuál era? ¿Cualquiera? Cualquiera. Bueno, le haces proteínas de reparación para ver si es inestable o no. Un AR2 le haría. Obviamente para intrahepático acá no tenemos, digamos, para hacer algo casero. Por eso digo que lo ideal es un Foundation One que tenga, si es un intrahepático, que tenga FGR y DH. O sea, claramente tenemos que tener FGR y DH en el intrahepático, el AR2 en la vía extrahepática, inestabilidad para todos, porque son parte del septo vesícula no tanto, pero son parte del síndrome de Lynch. Y nada más, ¿no? TMB podría ser, pero es parte del Foundation One, digamos. Por eso me parece que, digamos, que las estrategias artesanales nos quedan cortas en los tumores de la vía biliar. Hay que hacer paneles y que implican un costo, ¿no? Y hay una preguntita. Sí. Si tenés HER2 positivo, ¿pedís trastuzumab o te lo aprueban? ¿O tenés alguna dificultad para el acceso de la medicación? No, le haces una nota y depende de qué cobertura tenga el paciente, ¿no? Como todo en nuestro país, digamos, que es tan heterogéneo, pero algunos te lo aprueban. PAMI me ha aprobado alguno, digamos, así que supongo que otras prepagas también. ¿Segunda línea lo has usado? En segunda línea lo usé, sí. La verdad que yo ahora de estándar le pido a todos ER2, pero de inicio. Pero a los extrahepáticos. Sí. Sí. Bueno, Javi, acá Gerardo Arroyo te pregunta, en el cáncer gástrico en primera línea, ¿qué porcentaje de la rama de quimioterapia sola recibió posteriormente inmuno? Sí, te recordás. En el 649, en el brazo control un 8% recibió inmunoterapia como tratamiento subsiguiente. Y en el Attraction era un 27%. Es más alto, sí. Y esa era una de las excusas porque decían que la sobrevivencia era la misma, más o menos. Exactamente, esa es una explicación.
por la cual no hubo beneficio en sobrevida en el Attraction 4 y sí en el 649, en el Checkmate 649. Javi, ¿no era 60% de pacientes en el Attraction que había recibido inmuno post... 66% recibieron segundas líneas y en la rama control un 27% recibió inmuno. Pero eran 60 Claro. y en el Checkmate un 30 y pico por ciento, 35, 37% hizo segundas líneas y en la rama control un 8% hizo inhibidores de checkpoint inmunológicos. Tengo el cuadrito, si quieren lo pongo. No, te creemos. No, te creemos Bueno, totalmente. Bueno, che, espectacular las presentaciones. Muchísimas gracias. Nos pasamos solamente 15 minutos nada más. Es decir, que para los organizadores ya lo deben estar recordándose nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y le dejamos la posta al segundo módulo. Un beso, Marcela. Gracias, Guille. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Saludos.